Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy ha sido un día importante para Colombia. En un fallo judicial histórico, la justicia ha impuesto la mayor condena a un expresidente. Álvaro Uribe Vélez es culpable de delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por lo que inicia así 12 años de prisión domiciliaria y queda además inhabilitado para ejercer cargos públicos por 100 meses con 20 días. También una multa aproximada de $750.000. Es parte de una condena que para los analistas constituye un paso importante en el esclarecimiento de los nexos entre la política y el paramilitarismo. Por otro lado, la independencia del aparato judicial y la administración de justicia sobre el poder político en esa nación latinoamericana. Es parte del análisis, pero antes preguntarle sobre este tema. Vamos analizando y usted a través del código QR puede participar de esta pregunta que hemos hecho más temprano sobre el tema. Justicia colombiana condena a 12 años de prisión domiciliaria a Álvaro Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal. Se convierte en la mayor condena a un expresidente en la historia del país. ¿Qué significa esto? En primer lugar, un fallo histórico en Colombia. Se confirman nexos de Uribe con el paramilitarismo. Reafirma independencia judicial del país. O poder político no está por encima de la justicia. Ahí las opciones, si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas a propósito de este escenario. Por lo pronto vamos al análisis. Me acompaña en la distancia Eduardo Matías Camargo, abogado penalista, defensor de derechos humanos. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a Telesur y todos sus oyentes por invitarme a este programa. Bueno, la sentencia contra el condenado Álvaro Uribe cierra un proceso con profundas implicaciones, sobre todo en la administración de justicia y por supuesto para las víctimas. Para usted, ¿qué implicaciones tiene esta condena en Colombia? No, es súper importante porque estamos frente a un hombre muy poderoso que durante toda su vida política ha estado cuestionado por sus nexos con el paramilitarismo y con el narcotráfico. Y ha sido un hombre que, pese a la cantidad de denuncias, tiene más de 100 procesos, 100 denuncias especialmente muy graves. Este es el delito, este es el proceso con las denuncias más, digamos, más pequeñas, digamos, de menos entidad penal, que es por fraude procesal y soborno a testigos, porque tiene otras acusaciones por acres, por narcotráfico, y bueno, pero muchas, ha estado en la vida política durante mucho tiempo y se les indica, se les señala públicamente de ser fundador y impulsador del grupo de las autodefensas y el narcotráfico. Incluso el papá también fue muerto, se dice que por el narcotráfico. Es supremamente importante porque él es un líder político muy importante del país, el líder de la derecha, el mayor líder de la derecha en 50, 100 años del país, ha sido el mayor representante de esta posición de derecha y el militarismo. Incluso también tiene una importancia muy grande porque también ha sido el principal aliado de los Estados Unidos. Hemos visto cómo frente a esta sentencia el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha protestado y ha amenazado al gobierno de Petro, que no tiene nada que ver el gobierno con la sentencia del Poder Judicial, porque sabemos que hay una división de poderes. El Poder Judicial no depende del presidente, pero sin embargo el presidente Trump y el Departamento de Estado de Estados Unidos ha reaccionado. O sea, no es solamente un líder de la derecha colombiana durante 50 años, digamos, sino que también representa a nivel continental, digamos, un poder de la derecha que ha resaltado, digamos, en este momento está tanto en los Estados Unidos como en otras partes como del continente, como El Salvador. Y este personaje ha sido muy nefasto en la política colombiana. Es un hombre que predica la violencia, que predica, se ha opuesto a los procesos de paz del gobierno de Santos, actualmente al gobierno de Petro. Es un hombre que representa el militarismo y representa la solución violenta, digamos, de muy cercano a toda la derecha, a la derecha del mundo. Y esto es muy significativo que después de tantos años y tantas indicaciones que tiene, claro, la mayoría, como él fue presidente 8 años, él modificó la Constitución para reelegirse, la mayoría de estas investigaciones pasaron por la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, que todos sabemos es una comisión de absoluciones.
Entonces, pero finalmente, en el día de hoy se rompe esa tradición en Colombia, ese mito de que no se podía condenar a alguien tan poderoso como Uribe Vélez. Pero Sí, podríamos decir además que tampoco es el final del proceso, ¿no? Estamos en primera instancia ante una juez penal del circuito, pero esta decisión ya fue apelada y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya hoy condenado, sustentó hoy oralmente su recurso y dentro de los 12 días siguientes, entiéndase que va a tener 7 días hábiles el abogado Granados, que es su defensor, para sustentar una apelación por escrito. Entonces no estamos aún ante un fallo definitivo. El Tribunal de Bogotá, la Sala Penal, tiene, digamos, 2 meses para sacar la sentencia antes de que prescriba. Si no se saca esta sentencia segunda instancia, tenemos el peligro de que la acción penal se declare prescrita y en ese caso se consolidaría una impunidad. Pero, digamos, la ley procesal penal colombiana le da al tribunal 30 días hábiles. O sea, el tribunal tendría una obligación legal dentro de estos términos de sacar la sentencia de segunda instancia y no dejar prescribir. sí, pero total, marca un punto de inflexión, por supuesto, en toda esta situación de años y, por supuesto, de las denuncias de las víctimas, de lo que ha dicho el senador Iván Cepeda a propósito de la justicia en esta nación. Pero vamos a ver, si me permite, doctor, el expediente del expresidente Álvaro Uribe Vélez de una manera más amplia y que incluye vínculos, como usted lo comentaba, con el paramilitarismo. La jueza Sandra Heredia declaró culpable a Uribe de fraude procesal, soborno a testigos, pero más allá de eso, desde 2012 se le acusa de mantener vínculos con paramilitarismo. Uribe niega alianzas con estos sectores. Sin embargo, sentencias y testimonios judiciales de jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia reconstruyen patrones de cooptación regional, mismos que en su momento respaldaban al uribismo. A esto se le suman los crímenes de guerra entre 2002 y 2008 bajo su gobierno, donde el ejército colombiano ejecutaba de forma sistemática a miles de inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate, algo que la prensa en su momento le llamó falsos positivos, sin mencionar las acusaciones en su contra, donde registros desclasificados oficiales de los Estados Unidos señalan vínculos de Álvaro Uribe con el narcotráfico. Quería preguntarle, doctor, por qué algunos hablan de triunfo de la justicia en Colombia y por otro lado que se ha tardado mucho de alguna manera que el sistema judicial en Colombia, que durante años fue funcional al poder uribista, pues ahora haga una sentencia de esta categoría. ¿Por cuál de los dos pudiésemos hablar que ha sucedido el día de hoy? Sí, finalmente, digamos, es un avance muy importante para la justicia. Esperamos que no prescriba para que se consolide este éxito judicial, digamos, este triunfo de la justicia sobre la impunidad. Lo que pasa es que Uribe Vélez, digamos, tiene señalamientos de paramilitarismo desde que estaba el gobernador de Antioquia, en el departamento de Antioquia, cuando impulsó las Convivir, que todos sabíamos que tenía una cobertura legal como Convivir, un organismo con personería jurídica creado por el Estado, pero que operaban como paramilitares de noche. Desde allí, pues, ocurrieron las masacres del Aro y otras masacres de las cuales se indica Álvaro Uribe cuando era gobernador. O sea, eso viene desde los años 90, más de 30 años de sindicalismo, de señalamientos, perdón, por paramilitarismo. Pero ¿qué ha pasado? Digamos, en el país ha gobernado la derecha todo el tiempo. Estamos en un gobierno de transición, digamos, un gobierno democrático con ciertos signos progresistas y todos los fiscales que ha habido numerosos, desde el primer fiscal que ha tenido la República desde el año 91, la Constitución de 1991, han sido fiscales de derecha cercanos al narcotráfico, dos fiscales de estos como Arias y otro que fue el primer fiscal de apellido Arias. Los Estados Unidos les quitaron las visas por sus nexos con el paramilitarismo y ahora frente a este proceso, digamos, teníamos al fiscal Barbosa. Entonces el fiscal Barbosa, cuando en una maniobra jurídica pero dilatoria y pensada para que se absolviera,
el congresista Álvaro Uribe Vélez renuncia al Congreso de la República porque él tenía un fuero para que lo juzgara la Corte Suprema de Justicia. Al renunciar, la Corte Suprema de Justicia consideró que debía pasar a la justicia ordinaria. Él pasó a la justicia ordinaria y estaba un fiscal de apellido Barbosa, que era pues amigo de Uribe Vélez, y este fiscal nombró a un fiscal delegado que pidió 3 veces la prescripción ante los jueces penales del circuito. O sea, la estrategia era que la fiscalía pidiera la prescripción, ahí terminaba el proceso. Pero por fortuna se encontró con tres jueces penales de circuito, incluso mujeres, que le negaron sucesivamente la preclusión ante los jueces penales de circuito, y se vieron forzados a presentar contra la voluntad de la Fiscalía General de la Nación la acusación ante los jueces penales de circuito. O sea, se presentó ya a última hora, cuando ya estaba, digamos, a 1 año o 2 años de prescribir, y era un proceso muy complejo, donde la defensa de Uribe, el doctor Granados, presentó 150 testigos que no tienen nada que ver con los hechos, pero para demorar precisamente el trámite de este proceso. La juez penal del circuito, la doctora Sandra, pues negó estas pruebas por improcedentes, por inconducentes, por no tener relación con los hechos. Pero lamentablemente, ante recursos de la defensa de Uribe, un magistrado del tribunal decretó la mayoría de las pruebas. Y se practicaron más de 57 pruebas, dilatando el proceso durante 6 meses. Y entonces ya estamos abocados estamos a 2 meses de la prescripción de la acción penal, que sería una consecuencia nefasta para la justicia, porque controlaría la impunidad total. O sea, si usted le prescribe la acción, el Estado no puede dictar sentencia, sí, y no queda con antecedentes penales, queda como si no hubiera sido juzgado, queda inocente. Sí. Pero esto se debe principalmente a la naturaleza, digamos, a la militancia política que han tenido los fiscales en Colombia, porque en Colombia el fiscal se elige de una terna enviada por el presidente de la República. Sí, y que... Entonces, sí. Si Álvaro Uribe, si Santos o antes Duque, después era el presidente de la República, pues enviaban una terna de la cual la Corte Suprema de Justicia no podía apartarse de esa terna, y elegían fiscales cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y estos fiscales pues favorecían, no adelantando el proceso, no adelantando los procesos. O sea, solamente hasta ahora, hace unos 6 meses, tenemos una fiscal que no representa este poder tradicional oligárquico de derecha en Colombia. Pero bueno, ya estaba, por gracias al Poder Judicial, a la independencia de estos jueces penales de circuito, que no se permitió la preclusión inicialmente al comienzo del proceso. Porque la idea de la Fiscalía, en este caso, usted sabe, la Fiscalía está para acusar y llevar a juicio a los procesados, pero esta Fiscalía de Barbosa era a favor del sindicado del acusado, y pedía 3 veces, pidió la preclusión, que archivara el proceso, que no se investigara. Sí. Y eso demoró eternamente el proceso a llevarlo a tortas de la preclusión. Por eso el país ha estado tan expectante con este proceso, porque estamos jugando con unos tiempos donde se corre el peligro de que se prescriba y no haya justicia. Y dos delitos, no habrá justicia. Y 2 delitos, doctor, que han sido considerados la punta del iceberg en toda esta situación de Álvaro Vélez durante estos años, porque, es decir, sí, hay una sentencia por estos 2 delitos, pero lamentablemente las víctimas que han tenido en los últimos años, pues, una voz bastante permanente sobre lo que ha ocurrido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues han dado precisamente testimonio de muchos otros delitos que quedan por fuera, y que es importante que esto sea también un parteaguas para que la justicia siga investigándolos. Claro, digamos, el génesis de este proceso en el cual hoy está condenado Uribe es por una investigación que estaba haciendo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, el senador Iván Cepeda. Él encuentra en esa investigación sobre derechos humanos, va a las cárceles, se habla con paramilitares, y se señala en numerosos testimonios a Uribe Vélez como fundador
de las autodefensas o paramilitarismo acá en Bogotá, el bloque de Bogotá, entonces bloque capital. Y entonces él hace un debate en el Congreso de la República sobre el paramilitarismo y Álvaro Uribe Vélez. O sea, había una investigación, unos señalamientos importantes de los paramilitares hablando, testimoniando en contra de Álvaro Uribe como fundador del bloque capital. Y esto es lo que origina el proceso contra Uribe, porque entonces Uribe, como método de defensa, denuncia a Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia porque era congresista. La Corte Suprema de Justicia encuentra que quien está maniobrando testigos por las interceptaciones telefónicas es realmente Álvaro Uribe Vélez, porque se llegan a unas conversaciones de un abogado cadena con Álvaro Uribe Vélez, donde le dice, bueno, hay que darle beneficios a los paramilitares para que cambien los testimonios contra usted. Entonces Álvaro Uribe Vélez dice, sí, claro, adelante, siga con esa estrategia, hagamos eso. Entonces la misma corte compulsa copias dentro de la misma corte, a la sala de instrucción de la corte, para que se investigue a Álvaro Uribe Vélez. O sea, detrás de este proceso lo que está es el asunto del paramilitarismo. Lo que dio origen a este proceso son los señalamientos de Álvaro Uribe Vélez por paramilitarismo y la fundación del bloque capital, aunque esta sentencia y este proceso no verse sobre paramilitarismo y las masacres que se han hecho y las cuales los paramilitares lo han sindicado. Sin duda, sin duda. Es un escenario que, por supuesto, deja mucho que comentar. Y como decíamos, es un punto de inflexión importante sobre todo este tema y después de largos años de las víctimas y estos testimonios. Vamos, doctor, si me permite, a despedir esta parte del programa. Le pido por favor que se quede con nosotros. Recuerde, usted tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales, en Telegram. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Este es el código QR para que todavía pueda participar. Vamos de inmediato a una pausa. Ya regresamos con más del Mundo desde el Sur. La hiperconectividad cambia a un ritmo vertiginoso. Las plataformas sociales y ecosistemas digitales ganan terreno en nuestras vidas. La realidad y el mundo virtual convergen para llegar a orbitar por el impresionante universo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Acompáñanos todos los jueves en esta experiencia inmersiva con las tendencias más actuales del mundo digital y tecnocientífico. Sigue atento a nuestra bitácora del saber y sé parte de Atomun todos los jueves, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Colombia, la noticia del día, la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la mayor condena hecha la primera vez a un presidente de ese país. Y bueno, reacciones sobre esto. El senador colombiano Iván Cepeda presentó un mensaje al país sobre su firme convicción ante los hechos ocurridos tras las indagaciones. El funcionario invitó al conjunto de fuerzas políticas, económicas y sociales a una profunda reflexión para que los implicados reconozcan su responsabilidad y pidan perdón a las víctimas. Esto como una clara referencia a cómo Uribe intentó incriminarlo de cargos que ahora le son imputados de vuelta. La misiva culmina explicando que la condena contra Uribe muestra la voluntad de hacer las cosas bien. Todos los colombianos deben recorrer ese camino para el futuro del país, ha dicho, y espera también que la otra parte, que el expresidente Álvaro Uribe reconozca pues el fallo, esta condena que se ha dado el día de hoy a propósito de la justicia y esa importante búsqueda por la verdad. Nos acompaña en el estudio, vía telefónica, Guillermo Segovia Mora, analista político, abogado,
para poder entonces entender con Eduardo Matías Camargo, también abogado penalista, defensor de derechos humanos, pues todo lo que ha ocurrido el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo con la audiencia latinoamericana. Y para entender esto, Guillermo, preguntarle rápidamente lo que implica el día de hoy, pero también las voces y lo que ha dicho, por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que también respalda al senador Iván Cepeda sobre la posibilidad de que esto abra la puerta a una justicia transicional y que se someta también el presidente Álvaro Uribe a ese sentido. ¿Usted qué piensa? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy especial. Bueno, realmente uno de los argumentos que se han esbozado hoy por parte de quienes cuestionan el proceso que se lleva contra el expresidente Uribe es que la desigualdad, el desequilibrio frente a la comisión de delitos de distintos actores. Ellos se refieren a que mientras la exguerrilla de las FARC, su comandancia, estaba presentándose ante la Justicia Especial para la Paz, acordada en los acuerdos del 2016, va a pagar unas penas, según ellos, irrisorias y que no se hacen relación con la gravedad de los delitos. Álvaro Uribe va a recibir una condena, si se ratifica, de 12 años y otra serie de sanciones. En ese caso y en otros más, se demuestra las dificultades por las que hemos atravesado el país, y en un periodo de transición de violencias de la guerra ha tenido que crearse distintas instancias. Hubo una jurisdicción que era el tratamiento especial dentro de un proceso que se denominó de justicia y paz para los paramilitares desmovilizados en el gobierno de Uribe. Se creó justicia y paz para efectos del proceso con las FARC. Está la justicia ordinaria, que lleva una serie de procesos relacionados también con la violencia, y el presidente de la República al inicio de su gestión, inclusive antes de ello, ha venido sosteniendo la necesidad de tratar de que lleguemos a un punto final a través de un gran acuerdo nacional en que los involucrados estén dispuestos a decir la verdad, poner a disposición de las autoridades sus conocimientos acerca de la comisión de esos delitos y tratar de que el país llegue a una situación en la que una vez se hagan los reconocimientos de verdad, las justas reparaciones frente a las víctimas y el proceso de memoria respectivo pueda entrar en una fase de su historia tradicional de violencias de múltiples vertientes. Sí, quería preguntarle también, Guillermo, sobre esa movilización de las víctimas en todo este proceso, el llamado también del presidente Gustavo Petro sobre la intromisión que está haciendo Estados Unidos sobre todo este proceso judicial. Bueno, lo que está sucediendo con Estados Unidos es absolutamente inadmisible y irreprochable. Es una intervención abusiva en los asuntos internos del país, pero además con una determinación de agresividad y de realmente tomar medidas que intenten presionar a las autoridades colombianas a actuar de acuerdo con los criterios de la administración Trump. Colombia, desde su gobierno, se ha manifestado respaldando a Brasil frente a ya las primeras medidas que fueron tomadas frente al fiscal del caso Bolsonaro, frente a los intentos de golpe de Estado y asesinato al presidente Lula. Y asimismo el gobierno colombiano rechaza de manera tajante esas manifestaciones por parte del secretario de Estado Rubio y de otros funcionarios y congresistas de los Estados Unidos. Desafortunadamente la oposición colombiana, cercana al expresidente Uribe, al Centro Democrático, su partido, ha decidido en una actitud muy reprochable ser prácticamente la vocera ante el Congreso norteamericano de posibles medidas contra el país. Se está tomando una actitud antinacional, antipatriótica, que desdice mucho del comportamiento que deberían tener personas que tienen representación popular en el país. Y respecto de las víctimas, digamos que ese es el capítulo más triste, menos justo de todos estos procesos, en la medida en que las víctimas, aún los esfuerzos del actual gobierno, no han tenido la suficiente atención en ninguno de los espacios en que jurídicamente se están ventilando estas situaciones. No lo han sido debidamente en los procesos que se llevaron contra los paramilitares, escasamente lo están siendo en el proceso que se lleva contra las antiguas FARC,
Y en los demás procesos en los que tienen que ver con daños generados desde acciones de gobierno en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, pues el solo hecho de que 6.400, 2.000 personas, las familias de ellas sigan reclamando justicia, muestra la gravedad de la situación. No obstante que lo de hoy podría tener una implicación importante en que una serie de procesos pendientes se retomen, se reactiven en función de tratar de dar con los responsables de algunos de esos hechos, tanto de las actuaciones paramilitares anteriores como de los falsos positivos que tuvieron ocasión en el gobierno de Uribe a raíz de las directrices de seguridad democrática que fueron impartidos en ese periodo. Sí. Seguimos mostrando, doctor, elementos sobre lo que ha sucedido el día de hoy con la jueza Sandra Heredia, recalcando que la sentencia del expresidente Álvaro Uribe establece prisión domiciliaria con obligación de cumplimiento y garantía de 4 salarios mínimos vigentes. Vamos a escuchar lo que dijo. El subrogado penal de la prisión domiciliaria que regula el artículo 38b de la ley 599 de 2000, bajo la obligación de cumplir con lo previsto en el artículo 38b, numeral 4, de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 del 2014, previa caución o póliza judicial para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones por la suma de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahí teníamos parte de lo que era historia el día de hoy. Doctor Segovia, para finalizar, hablar del costo político, ¿no? ¿Qué marca esto para el uribismo como fuerza política en Colombia? Bueno, realmente va a tener unas consecuencias al interior de la fuerza política, de cohesionarlos, de optar por la vía de la victimización, de tratar de hacer un enjuiciamiento político al juicio, baja la redundancia, es decir, politizar en las calles en contra del fallo, pero en la opinión en general y por las reacciones actuales, daría la impresión de que ha perdido mucho tracto las fuerzas del uribismo frente al tema, y que si bien todavía tiene adeptos, eventualmente en las próximas elecciones su fuerza política podría verse afectada según lo que el tránsito que tenga ese proceso, porque de todas maneras al tener estar pendientes de un fallo de segunda instancia que de serle favorable, es decir, de revocarse esta decisión que se ha tomado hoy, pues podría darle un nuevo aire en el sentido de que ratifica que se trata de una persecución política, etcétera. Por el contrario, si se ratifica el fallo, ya sería, digamos, una muestra contundente de responsabilidad, y eso necesariamente va a afectar la imagen del expresidente, que hoy mismo se mostró bastante desubicado, descompuesto, hizo una sustentación de su recurso de apelación lleno de cuestionamientos de carácter político frente a sus opositores, como ha sido recurrente en él, el cuestionamiento a la juez, un rebajamiento a sus calidades, demostrando un poco que se siente no muy fuerte frente a la contundencia de lo que fue el acervo probatorio al que le dio validez la juez 44 penal del circuito de Bogotá. Entonces tenemos un panorama en el que, vamos, igualmente habrá dos fuerzas que diriman las elecciones próximas, pero en el sector del centro derecha las posibilidades del uribismo van a estar muy relacionadas con los resultados de este fallo. Sin duda relacionadas, por supuesto, de aquí en más, muy pendientes de lo que ocurra, se entiende el análisis. Doctor Segovia, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, muy amables. Guillermo Segovia Mora, analista político, abogado, a propósito de esta sentencia y de lo que constituye para las víctimas y para la opinión de este país latinoamericano. Vamos de inmediato con los resultados de la encuesta a propósito del tema. Justicia colombiana condena 12 años de prisión domiciliaria a Álvaro Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal. Se convierte en la mayor condena hecha a un expresidente en la historia del país. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí está la mayor cantidad de votos, 63%. Dice es un fallo histórico para Colombia. Esa es precisamente la opción más votada por todos ustedes. Agradecemos, por supuesto, que hayan hecho parte de esta importante
encuesta del Mundo desde el Sur para saber sus opiniones a propósito y en Telegram. Nosotros con esto finalizamos. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y en Telegram también, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Gracias por seguirnos en el Mundo desde el Sur. Será hasta una nueva oportunidad.